La técnica con la que te masturbas puede estar reduciendo la calidad de tu vida sexual, incluso si tú sigues pensando que todo está bien y que todavía no tienes un problema serio. La mayoría de los hombres no lo nota al inicio. No hay una señal clara. No hay un momento exacto en el que algo se rompe. Todo empieza de forma muy sutil. Al principio, el deseo sigue ahí, pero la sensación ya no es la misma. Llegar al orgasmo toma más tiempo. A veces necesitas apretar más la mano, o necesitas un ritmo muy concreto, o un tipo de estímulo muy específico para que la respuesta sexual sea clara. No parece grave, parece algo pasajero, y por eso casi nadie lo cuestiona. Cuando esto ocurre, la mayoría de los hombres mira en la misma dirección. Piensan en las hormonas, en la edad, en el estrés, en la relación, pero en una gran cantidad de casos, el origen no está ahí. Está en algo mucho más cotidiano y casi nunca cuestionado: la forma en la que te has masturbado durante años. Cómo usas la mano, cuánta fuerza aplicas y a qué ritmo te estimulas no solo afecta a ese momento a solas. Con el tiempo, está entrenando a tu cuerpo y a tu cerebro a responder de una manera muy concreta. Y ese tipo de estímulo, en muchos casos, no se parece a lo que ocurre durante la intimidad con una pareja. Este cambio no sucede de un día para otro. No es hoy y mañana todo es distinto. Es un proceso lento, acumulativo. Primero aprietas un poco más, después necesitas exactamente esa presión. Más adelante, si no usas esa técnica concreta, la respuesta se vuelve débil o inestable. Y un día te das cuenta de que la sensación ya no llega con la misma facilidad. Quiero dejar algo claro desde el inicio. La masturbación no es algo malo. Es una conducta común en los hombres. No te vuelve débil, no te quita masculinidad, y no es, por sí sola, una causa directa de enfermedad. El problema aparece cuando repites el mismo tipo de estimulación durante muchos años, con fuerza elevada, ritmo rápido o control excesivo, hasta que tu cuerpo solo responde bien a ese patrón exacto. Soy el doctor Alejandro Vargas. En mi práctica, veo hombres con buena salud general, sin enfermedades graves, con estudios hormonales normales. Y aún así, describen experiencias muy similares. Me dicen que necesitan apretar más para sentir algo, que la respuesta sexual aparece más lenta, que durante las relaciones la sensación ya no es tan natural, aunque el deseo siga ahí. Lo importante es entender que, en la mayoría de estos casos, no se trata de perder la capacidad sexual. Se trata de una disminución progresiva de la sensibilidad. Cuando el pene recibe fricción intensa del mismo modo durante mucho tiempo, el sistema nervioso se adapta, reduce la sensibilidad como mecanismo de protección. Esto es una reacción biológica normal. El problema es que esa adaptación no ocurre solo durante la masturbación. También influye en cómo el cuerpo responde en otros contextos íntimos. El cerebro se acostumbra a una combinación muy específica de presión y ritmo para generar respuesta sexual. Cuando ese nivel de estímulo no está presente, algo muy común durante el sexo en pareja, la respuesta se vuelve más lenta, más débil o poco consistente. No es falta de ganas, no es falta de atracción, es que el cuerpo está esperando otro tipo de señal. Esto crea una situación muy frecuente, aunque casi nadie la dice en voz alta. Todo sigue siendo posible, pero deja de ser espontáneo, deja de ser fácil. El placer completo requiere más esfuerzo. Con el tiempo aparece la tensión, la anticipación, y esa tensión termina interfiriendo todavía más con la respuesta sexual. Muchos hombres mantienen el mismo hábito porque piensan que mientras todavía funcione, no hay problema. Pero el cuerpo no se queda igual. Sigue adaptándose a la forma en que lo estimulas cada vez. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve recuperar una respuesta natural. Si lo que estás escuchando te resulta familiar, hay algo fundamental que debes entender. Tu cuerpo no está dañado, pero se ha acostumbrado a responder a una forma muy específica de estimulación. Y ese hábito es el que está definiendo cómo se siente tu vida sexual hoy. Y cuando entiendes esto, recién entonces tiene sentido mirar con lupa los patrones concretos de estimulación que muchos hombres usan a diario, creyendo que son inofensivos, pero que con el tiempo entrenan al cuerpo de una forma muy distinta a la intimidad real. El primer patrón es masturbarse boca abajo, presionando el pene contra el colchón, una almohada o cualquier superficie firme. Este tipo de estimulación se basa en presión constante y continua,
con muy poca variación. A nivel sensorial, el cuerpo recibe una señal fuerte, sostenida y predecible. El problema no es la postura en sí. El problema es que ese tipo de presión no se parece en nada a lo que ocurre durante el sexo en pareja. En la intimidad compartida, la presión cambia, el ritmo varía y la intensidad nunca es completamente constante. Cuando el sistema nervioso se acostumbra durante años a un estímulo plano y fuerte, pierde sensibilidad frente a estímulos más dinámicos. En la práctica clínica, muchos hombres que han usado este patrón durante largo tiempo describen lo mismo. La respuesta sexual con la pareja se vuelve menos clara. El orgasmo tarda más en llegar o la sensación se siente apagada. No porque haya daño físico, sino porque el cerebro ha aprendido a responder a otro tipo de señal. En estudios observacionales sobre hombres con dificultades relacionadas con la eyaculación, se ha visto que hábitos de estimulación intensa o atípica, como la presión directa contra superficies o la fricción a través de la ropa, aparecen con mayor frecuencia en quienes reportan una respuesta sexual menos satisfactoria. Esto no demuestra causa directa, pero sí muestra una asociación consistente con el tipo de estímulo utilizado. El segundo patrón es el uso de fuerza excesiva con la mano, lo que popularmente se conoce como death grip. Este término no es médico, pero describe bien un fenómeno fisiológico real: la habituación. Cuando el sistema nervioso recibe estímulos muy intensos de manera repetida, eleva el umbral necesario para reaccionar. En términos simples, lo que antes era suficiente deja de serlo. El cuerpo necesita más presión para generar la misma respuesta. Y cuando el estímulo es más suave y variable, como suele ser el contacto con una pareja, la respuesta se siente más débil o tarda en aparecer. Aquí el punto clave no es la mano, es la rigidez del estímulo. Cuando el placer depende de una presión exacta, un ritmo exacto y una secuencia exacta, el sistema nervioso pierde flexibilidad. Y sin flexibilidad, la respuesta sexual compartida se vuelve más difícil. En estudios con hombres que presentan dificultad para alcanzar el orgasmo, alrededor de un tercio describe prácticas masturbatorias muy específicas, difíciles o imposibles de replicar por una pareja. Esto sugiere que cuanto más estrecho es el patrón de estimulación, más limitada se vuelve la respuesta fuera de ese contexto. Si con el tiempo has notado que necesitas apretar más para sentir lo mismo, no es una falla personal, es una adaptación. El cuerpo aprende de lo que se repite. El tercer patrón es menos común, pero es importante mencionarlo con claridad. Se trata de técnicas de estimulación excesivamente agresivas, especialmente aquellas que implican forzar o doblar el pene cuando está erecto. Aquí ya no hablamos de adaptación del sistema nervioso, sino de riesgo físico real. El pene erecto está diseñado para soportar presión longitudinal, no flexiones bruscas. Cuando se aplica fuerza indebida, puede producirse una lesión aguda, conocida como fractura de pene, que se manifiesta con dolor intenso, inflamación rápida y pérdida inmediata de la erección. Incluso sin llegar a ese extremo, microlesiones repetidas pueden generar cambios estructurales con el tiempo. Este punto no es para generar miedo, es para dejar algo muy claro: el dolor nunca es parte normal de la estimulación. Cuando el cuerpo responde con dolor, está marcando un límite. El mensaje central de todo esto no es prohibir ni culpar a nadie. Es entender cómo ciertos hábitos entrenan al sistema nervioso. Porque cuando entiendes eso, algo muy importante se vuelve evidente. El sistema nervioso no solo aprende, también puede reaprender. Y aquí es donde muchos hombres se equivocan. Intentan cambiar forzándose, buscan resultados rápidos, se presionan a sí mismos para hacer que funcione. Pero la adaptación no se revierte con esfuerzo ni con control, no responde a la presión, responde a señales diferentes. Por eso, cuando un hombre empieza a notar cambios en su respuesta sexual, el error más común no es lo que hace con el cuerpo, sino la forma en que intenta corregirlo. Más concentración, más tensión, más exigencia interna. Y desde el punto de vista fisiológico, la sensibilidad no se recupera así. La sensibilidad empieza a volver cuando el sistema nervioso deja de recibir las mismas señales que lo entrenaron durante años. Y para entender cómo permitir que ese cambio ocurra, hay algo que debe quedar claro desde el inicio. Nunca ha sido una cuestión de cuántas veces. Si la masturbación no interfiere con tu trabajo, tus relaciones o tu bienestar general,
No existe un número correcto o incorrecto. El problema aparece cuando el cuerpo solo sabe responder a un tipo muy específico de estímulo, y todo lo demás se siente insuficiente. Por eso, cuando los patrones de estimulación intensa y rígida están presentes, una de las estrategias más utilizadas en la práctica clínica es reducir o pausar ese tipo de estimulación durante un periodo limitado, no como castigo, no como prueba de disciplina, sino como una forma de permitir que el sistema nervioso baje gradualmente su umbral de respuesta. En muchos hombres, unas semanas sin el mismo estímulo intenso son suficientes para notar cambios sutiles, no cambios espectaculares, cambios pequeños, una percepción más clara, una respuesta menos forzada, una sensación que empieza a aparecer sin tanto control consciente. Durante este periodo hay algo clave que suele sabotear el proceso: comprobar constantemente si ya volvió la sensación. Cada intento de evaluación genera expectativa, y la expectativa activa el sistema de alerta, un sistema que no está diseñado para el placer. Cuanto más intentas medir el resultado, más difícil se vuelve percibir cualquier mejora. Cuando se retoma la estimulación, el enfoque tiene que ser distinto. Menos fuerza, menos velocidad y más variación. No se trata de llegar rápido al orgasmo. Se trata de permitir que el cuerpo empiece a responder a estímulos más suaves y cambiantes. En consulta, el uso de lubricante suele ser útil porque reduce la fricción excesiva y ayuda a no volver automáticamente a patrones de presión alta. Otro punto importante es reducir la dependencia de estímulos externos extremadamente intensos, como ciertos contenidos visuales o fantasías muy específicas. No se trata de prohibir, se trata de evitar que el cerebro asocie la respuesta sexual únicamente a condiciones difíciles de replicar en la vida real. Cuando das más espacio a las sensaciones físicas, el sistema nervioso recupera flexibilidad. En la intimidad con la pareja, intentar reproducir exactamente el mismo patrón aprendido en solitario casi nunca funciona. La respuesta sexual compartida depende mucho más de un sistema nervioso relajado, una buena circulación y la ausencia de presión interna. Cuando el foco deja de ser lograr una respuesta y pasa a ser sentir el proceso, la respuesta suele aparecer de forma más natural. Aquí el estilo de vida juega un papel que no se puede ignorar. Dormir poco, pasar muchas horas sentado, moverse poco y vivir bajo estrés constante afectan directamente la señal sexual. Estudios sobre sueño muestran que incluso pocos días de mal descanso pueden reducir los niveles de testosterona, lo que complica todavía más la respuesta cuando ya existe habituación previa. Esto no es actitud, es biología. En algunos casos, trabajar con un profesional de la salud sexual puede marcar una diferencia real. Enfoques como el Sensate Focus, que priorizan la percepción del contacto sin presión de rendimiento, ayudan a que el cerebro deje de anticipar el fallo y vuelva a registrar placer. No es una terapia extrema, es reaprender a sentir sin exigencias. Ahora bien, hay algo que debe quedar absolutamente claro dentro de una educación responsable. El dolor nunca es normal. Técnicas agresivas que implican forzar o doblar el pene cuando está erecto conllevan riesgo real de lesión. Dolor intenso, inflamación súbita, un chasquido o un cambio brusco en la forma del pene requieren evaluación médica inmediata. Eso no es adaptación, es una urgencia. También es fundamental entender que nada de esto sustituye una evaluación médica cuando los síntomas persisten o empeoran. Alteraciones hormonales, enfermedades crónicas, efectos secundarios de medicamentos o problemas cardiovasculares siempre deben descartarse. Pero cuando esas causas no explican lo que ocurre, revisar los patrones de estimulación suele marcar una diferencia real. No existe un calendario exacto. Algunos hombres notan cambios en semanas, otros necesitan más tiempo. Eso no define tu capacidad ni tu valor, solo refleja cuánto tiempo el sistema nervioso estuvo adaptándose a un patrón concreto. La idea clave con la que quiero que te quedes es esta: tu experiencia sexual actual no define lo que eres capaz de sentir. Define cómo tu cuerpo ha sido entrenado, y el entrenamiento puede cambiar. Si este video te ayudó a entender algo que antes no veías, escribe claridad en los comentarios. Y si quieres que profundicemos en alguno de estos temas, por ejemplo, cómo recuperar sensibilidad paso a paso o cómo hablar de esto con tu pareja, deja el número 1, 2 o 3 según el patrón que más te interese. La salud sexual masculina
No es una cuestión de rendimiento, es una cuestión de cómo el cuerpo y el cerebro trabajan juntos. Y cuando entiendes eso, la experiencia deja de ser una lucha y vuelve a ser algo natural.